¿Has visto qué interesante, Ángel? El doctor Cabrera coge una persona y la disecciona como entonces con un motor. Algo parecido. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, compañero? Lo primero y más importante es que te pongas unos guantes porque hoy te vas a manchar las manos. Oye, ¿por qué has hecho famosos los guantes verdes? Hombre, pues porque verdes... Había un mecánico muy famoso en Inglaterra que los tenía naranjas. Ajá. Y dije yo, en España verdes, que además el verde a mí es un color que me encanta. Así que dije verde. Además es muy fácil ver la suciedad en un guante verde y no manchar el coche del cliente. Pero Oye, antes de nada, claro, es que sienta mal, ¿no? Ir a por tu coche y que haya un dedo por ahí pringado. ¿Sabes que lo estoy acordando? Vamos con esto. ¿Por qué suben tanto los coches últimamente? Y aquí, esto no es un desguace, Lo van a entender rápido, aquí lo van a entender rápido. Pero, hablando de contaminación, que es la clave, hace unas 3 semanas, por eso vean Horizonte ustedes, con Luis Salamancos en un laboratorio, ¿te acuerdas, Ángel? Hombre, ¿cómo no me voy a acordar? A mí me gusta mucho la fruta y estuvimos hablando de las fresas. Y traje fresón de Huelva. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hacía el análisis? Estaba analizando Descubrió frutas. cosas, ¿no? Efectivamente. Cosas como que había, sinceramente, productos de Marruecos que no tenían esa consideración sanitaria y tenían tóxicos. Vamos a decirlo claro, Iker, están regando, no sé si se dice presuntamente aquí también, pero yo he leído la noticia con aguas fecales. Ha dado la vuelta Y a toda España. hepatitis, creo, ¿no? Que dicen que se puede coger tomando esas fresas. Y lo dijimos hace 3 semanas. Y la gente, alguna gente, qué escandalosos, qué tal. Yo les diría que vean Horizonte porque se dicen estas verdades. Es más, fíjate, nuestro compañero Cristian Llorente ha podido hablar con las personas que han dado exactamente la voz de alarma sobre esas partidas, que no es broma, es fresas y posibilidad de hepatitis. A mí no me parece una broma. Vamos a verlo rápidamente. En algún puerto español se hizo esta detección de presencia de hepatitis A en una partida de fresas procedente de Marruecos y se comunicó a la Comisión Europea, y la Comisión Europea en su portal de alertas rápidas de alimentos y piensos pues lo ha publicado, y simplemente es que es algo que es incuestionable, ha ocurrido, se ha detectado en España, pero no sabemos ni en qué puerto ni nada más, no sabemos nada más. En las inspecciones nunca se inspecciona el 100% de lo que llega de países terceros, se inspecciona una parte muy minoritaria, un porcentaje muy bajo, no sé, el 5 o el 10%, algo así. Entonces, claro, en este caso no ha pasado nada y no va a pasar nada, pero en otros casos sí que puede entrar y no enterarnos. Nosotros lo que hemos hecho es poner esto encima de la mesa como una prueba evidente de la competencia desleal a la que estamos sometidos. Estas garantías que se nos exigen a nosotros, estos controles, esta rigurosidad que hemos de cumplir, la trazabilidad, todo, esto cuesta mucho dinero. Entonces, claro, tú llegas al mercado europeo con un precio que incluye todos estos costes que ellos no tienen. Ellos, nadie les controla nada, nadie les exige nada, nadie les vigila, nadie les exige. No pasa nada. Y todo llega aquí. Es verdad, pasa una inspección, una parte minoritaria pasa una inspección, pero al final la producción llega aquí. Y resulta que nosotros tenemos que competir con estas producciones de países terceros que no tienen las mismas exigencias. No jugamos con las mismas reglas. Entonces, eso supone que una de dos, o nosotros bajamos el precio para poder competir con ellos, o dejamos de vender. En cualquier caso, supone pérdidas. Y esa es una de las razones fundamentales por la que hemos estado y vamos a seguir estando en la calle. Porque esto yo no le veo fácil solución. No veo a la Unión Europea dispuesta a solucionarlo. Pues ahí con el campo español, ¿verdad, Ángel? Seguimos con ellos, ¿eh? Mucha fuerza a todos vosotros que sois de verdad necesarios. Vamos a dejarlo ahí. Con las fresas de Aranjuez esto no pasaría. Bueno, ¿por qué han subido tanto los coches? Si tienes algún dato que es espectacular, vamos. Esto que vamos a contar aquí es un poco fuerte. Porque yo te he traído, además así, al tuntún, esto lo ha hecho mi compañero Victorín. Le he dicho, sácame 4 o 5 coches y vamos a darle a la gente la información de por qué. Con estos sistemas, que muchos ya lo sabrán, que tengo en esta mesa, nos complican la vida mucho al usuario a la hora de ir a comprar un coche. Hemos sacado coches normales. Un Audi A3 del año 2019. Un Peugeot 1200 PureTech. Por cierto, desde aquí un saludo a toda la gente que haya comprado este motor y mucha fuerza, mucha fuerza para solucionar los problemas que tenéis. BMW M5 Competición y un Mercedes GLE 300. Vamos a ir a un coche donde la gente normal se mete. Audi A3, un coche muy normal, clásico. muy vendido. ¿Precio? Un motor
Vamos a hablar de que es un motor diésel de 150 caballos, que vale 32.000 euros, Vale. desde 32.000 euros. Bien, en el año 2019 es el modelo que hemos elegido. Si a este coche le restamos el depósito de AdBlue, que es esto que tienes aquí, Que ahora voy a explicar qué es. y ahora os voy a explicar, le restamos el inyector del AdBlue, el filtro antipartículas, el catalizador, el sensor de presión diferencial, la línea de escape intermedia, el turbocompresor, la EGR con su enfriador, los sensores NOx, los dos que lleva, las ondas lambda, los sensores de temperatura, le restamos 16.188 euros. La mitad. Si el coche vale 32 y le resto 16, esto puede parecer un dato sacado con pinzas, pero esto es una realidad. Evidentemente los componentes no cuestan lo mismo en la tienda de recambios o en el recambio que en la fábrica. Pero estamos hablando de la mitad. Estamos hablando de que suman 16.168 euros. Y que todo es, por eso hablábamos de las fresas, por contaminación. de alguna Claro, porque manera. lo que no queremos es contaminar y la gente tiene que entender que esto es muy fácil de explicar. Esta mesa simularía un motor, perdón, un coche. Sí. Una rueda allí, otra aquí, otra allí y otra allí. Y aquí delante tendríamos un motor. Los motores no han evolucionado mucho, Iker. O sea, aunque la gente piense que hemos evolucionado mucho, no han evolucionado mucho. Han evolucionado los sistemas anexos al motor. Pero la manera en la que trabaja un motor, el ciclo de Otto, sigue Igual. siendo el ciclo de Otto. Por lo tanto, ese motor tiene una zona en la que los gases, después de combustionar, salen. Esto iba a la calle. Antiguamente teníamos el tubo de escape, que era un tubo recto para que saliese por la parte de atrás, pues para que no nos lo estuviéramos comiendo si saliese por delante en el interior del O habitáculo. sea, que en generación nos hemos comido contaminación directa del motor, un tubo de escape. Por supuesto que no la miles hemos y comido. miles de kilos. No la hemos En comido. los pulmones. Ahora no matamos pajaritos, matamos conejitos, y lo vas a entender y lo va a entender todo el mundo, es muy sencillo. Ese motor que está sacando todos esos gases contaminantes, antes lo sacaba para afuera por un tubo. Ahora los motores necesitamos que tengan más potencia. Tú muévete por aquí Y libremente. les ponemos un turbocompresor. Un turbo. Todo el mundo ha oído hablar del turbo, ¿verdad? Ahí está. Bueno, pues este turbo que tenemos aquí, Yo nunca he visto un turbo. este turbo lo que hace es coger el aire, multiplicar su fuerza a través de este conducto y por aquí lo saca más rápido. Además aprovecha los gases de escape para hacer girar la turbina. Bueno, el turbo es necesario más aún cuando le tenemos un freno a esa salida de gases tremenda. Por lo tanto, el coche se limita, no tiene la misma potencia que si le quitásemos todo esto. Entonces necesitamos un turbo mayor, un turbo con más gestión, un turbo con refrigeración porque se calienta en exceso. Vale, y tú me dices, vale, pues un turbo, oye, siempre ha habido coches con turbo. Sí. Después del turbo tenemos un catalizador. Y ahora vamos a hablar de que esto pasa en coches diésel y gasolina, ¿eh? La gente piensa que solo pasa en diésel, no. Ese catalizador lo que hace es ¿Qué es catalizar. aquí? Pues aquí tenemos un ejemplo de este. Esto. Me hubiera gustado, este de aquí es un catalizador, traerte uno que traía entero con todo, pero lo hemos dejado en la puerta y mientras nos hemos despistado nos lo han robado. Entonces, Oye. sí, entonces no te lo hemos podido traer, pero siempre hay cosas En en el Aranjuez. taller. En Aranjuez, Oye, que me sí. devuelvan, por Se han favor. colado por detrás y se lo han llevado. De verdad. Hay roban un gente de esta que le gusta. bueno, claro, que roban catalizadores. Claro, y ha visto el catalizador que vale más de 3.000 euros y se lo han llevado. No pasa nada, tenemos las cámaras. Este primer catalizador cataliza esos gases de manera, digamos, con la química que lleva dentro, con la Sí. sustancia. ¿Sabes lo que lleva un catalizador? No. Rodio, platino, paladio. ¿Qué es lo que se roba? Ay, claro, es que luego eso se Y tritura. eso, de alguna manera, neutraliza esa contaminación que antes salía directa. Hace una reacción química que lo que hace es que esos gases sean menos nocivos. Siguen siendo nocivos, pero son menos nocivos. Vale. Primer tratamiento. Bien. Pero no conformes con ese catalizador que en su interior lleva pues sensores como estos que he mencionado de temperatura, sondas lambda que miden en todo momento la cantidad de oxígeno Ajá. que está O saliendo. sea, que tu pues, coche, para hacernos una idea, tiene ahora que tener un tinglado impresionante hombre, para evitar la contaminación. hasta tal punto que la propia que es centralita que, mucho lleva el más de lo que coche, la gente se cree. La gente se cree que es un chip o algo así. 16.000 euros. ¿Y Esta esto? centralita se encarga de gestionar todos estos sistemas para que funcionen de manera eficiente y correcta. Y además, cuando hay un problema, esta centralita es la que se encarga de advertir, o en coches modernos, de decir, cuando se pare el coche, no va a volver a arrancar, porque tu sistema de AdBlue está fallando. Seguimos en la línea. Escape, inyector de AdBlue. Ahí entramos a hablar del AdBlue. A ver. Famoso, el AdBlue. A ver. Os he traído aquí una Que garrafita. yo no sabía lo que era. Claro, tú no, porque tu coche es gasolina y Ya. no tiene AdBlue en aquel año. Pero esto, que además caduca, y la gente no lo sabe, esto es el principal problema de los coches modernos. Aparte de tener que echar gasolina o diésel, también tenemos que poner AdBlue, repostar AdBlue. Y normalmente el usuario, si yo te doy esta garrafa ahí que ahora mismo y te digo que conectes esto aquí
y lo eches por un agujerito, a que se te va a derramar un poco. Claro. Pues eso le pasa a la gente. Y el problema que tiene el AdBlue, que no es otra cosa que amoníaco, bueno, lleva alguna otra cosilla más, es que se cristaliza, se forma una piedra. Y claro, hablamos de que aquí estamos con un inyector introduciendo pulverizado ese AdBlue aquí dentro, para que con el contacto con esos gases todavía los trate un poquito más. Supuestamente, o sea, vamos a ver, ese AdBlue es una ayuda más Es a otra que tú ayuda. elimines a esos gases. Claro, pero esa ayuda necesita de este depósito, con esta bomba, con este aforador, con este sensor de nivel, con este sensor de presión, con este sensor de temperatura. Ha aumentado el peso, por tanto, en un montón del propio Mira, coche. depósito de AdBlue, claro, aparte de aumentar el peso, pues 1.408 euros en este Mercedes, por ejemplo, en este Audi 786. Un Solo depósito esto. de AdBlue. Vale. Los hay mucho más caros. Y bueno, igual he querido hacer una mención a toda la gente afectada por los sistemas de AdBlue de PSA, que ha sido muy famoso. ¿Por qué es esto? ¿Qué? Esto, el problema que tenían es que se introducía aquí dentro el AdBlue, y esto, que es la bombita que se encarga de generar que salga el AdBlue y llegue a donde tiene que llegar, se averiaba. Y se averiaba siendo los coches prácticamente nuevos. Porque no hablamos de que esto es caro a la hora de comprar el coche, hablamos del mantenimiento que lleva esto. Y de que si se avería, Iker, el coche, lo paras y ya no te deja arrancar. Tú le das y boom, 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 y esta centralita te dice, No arranco. o me arreglas o no arranco, porque yo estoy configurado para circular según una normativa europea, Euro 6, y si esto no funciona, no cumplo la normativa europea, por lo tanto no funciono. Y claro, ¿quién le dice a esta centralita no lo arranques? O este sensor de nivel que dice, no tengo AdBlue, aunque sea mentira, pero como se ha cristalizado, no arranco. O este otro sensor que tenemos aquí, es una unidad de control que lo que hace es leer los NOx. Los NOx son los gases ya que llegan al final y son los que nos dicen, ¿hemos hecho bien el proceso ¿Aceptado o no? o no? ¿Eres ecológico o no? Efectivamente. Vale. Si no eres ecológico, si no has aceptado el proceso, ¿qué hace el coche? Sigue metiendo más AdBlue. Y más, y más, y más. No tiene otra cosa. Subiendo la temperatura, porque recuerda que vamos por el catalizador. Pero todavía nos quedan más cosas. Después de este primer catalizador, llegamos a un siguiente punto, que es esto. Un filtro antipartículas. El famoso filtro de... En diésel y en gasolina, que la gente también piensa que solo es en diésel. Filtramos esas partículas y se almacenan en el interior. Esas partículas. Una vez que se almacenan ahí, a través de un proceso muy parecido a la pirólisis de un horno, Sí. elevar muchísimo la temperatura para que luego esa ceniza se deshaga y caiga en formato sólido, se almacenan y salen. En el interior de ese filtro tenemos un sensor, que no sé por dónde lo he dejado, pero un sensorcito así, que lo que hace es encargarse de decirnos cómo desaturado está ese filtro. Pero es Eso- otra herramienta más. Otra herramienta más carísima, que se Ahora encarga. empiezo a entender. Claro, la Ahora suma, empiezo a los entender. 16.000 están en algún lado. Después de ese filtro antipartículas, llegamos, que esto no es un catalizador como el que tendríamos que llegar, pero como te he dicho, me lo han quitado, a otro catalizador SCR, que es el catalizador, Todo esto en un coche normal. claro, esto en un coche normal que vale 30.000. Ya. Ese catalizador vuelve a tener otro inyector de AdBlue, Iker, otra vez más. Y volvemos a meter más químico, y volvemos a tener más sensores, y volvemos a tener más sondas, para medir todo en todo momento. Por eso, luego hay como tinta de calamar ahí. Es digo que yo, ahora vas a entender todo, ¿qué es porque eso? cuando yo te digo contaminamos o no contaminamos, hay una parte muy importante, y es que el aire que antes salía a la carretera, al escape, ahora lo metemos varias veces al motor para seguir quemándolo. Para decir, oye, no quiero que salga directamente, lo puedo volver a reutilizar, lo requemo, lo requemo, lo requemo. Y para requemar tantas veces necesitas una válvula EGR. ¿Qué es esto? Es una válvula que lo único que hace es, tiene dos orificios, este y este. Metemos los gases, vuelven a salir. Los metemos, vuelven a salir, por estos dos. Pero claro, los gases, si están calientes, combustionan mal. Entonces le añadimos un radiador. Un radiador. Un radiador, como el de casa, por donde circula el líquido refrigerante. 1.000 y pico euros. Se está entrando la gente lo que tiene en el coche ecológico. Claro. Y dice, esto... Pero es que estos elementos son susceptibles de mantenimiento preventivo, de cambio en un periodo muy corto de tiempo. Y claro, todo esto al final decimos, ¿qué tan ecológico es si tengo que estar cambiándolo cada 2x3? ¿Y qué se hace cuando todo esto se cambia? Porque el aire que te decía que circula por este colector. Esto, para que todo el mundo lo entienda, es una pieza por donde entra el aire al motor. Como tenemos 4 agujeritos, a ver que no quiero fastidiarla,
1, 2, 3 y 4, porque es variable, puede entrar aire por aquí o por aquí, pero tenemos 4 agujeritos. Metemos aire a cada cilindro. Tú has oído hablar de un coche de 3 cilindros, Sí. de 4, de 6, de 12. Aquí dentro se almacena una cantidad de carbonilla tremenda, que es la que te voy a enseñar. Y por eso tienes, en toda esta tecnología eco, de repente hay una cucharilla de cubata. Que no engañen a nadie, que la mejor manera de limpiar la carbonilla es con la cucharilla Pero vamos a de ver, cóctel. si esto es eco y esto limpia, por ese residuo... Este residuo que tenéis aquí, sacado esta misma mañana, lo puede ver en la gente en mis redes sociales, de un coche. Esto lo he sacado esta mañana. Esto de está un eco. sacado esta mañana de un coche que cumple ya A ver, normativa compañeros, anticontaminación. sacad bien esto, ¿Qué cámara sacad va a bien enfocar esto, aquí? porque... Ahí. Esto que veis aquí, Iker, esto es carbonilla total. Parece caviar. Y esto de aquí es carbonilla un poco, digamos, desintegrada en aceite. Que se vea claramente. Camilo, que no te quiero joder, pero mira. Mira qué cucharaditas, Iker. Eso lo has ¿Quieres sacado. un poquito? ¿Quieres un poquito? Un poquito, es que da para, ¿eh? Hombre, Pero claro. esto es de un vehículo eco esta mañana. Hombre, claro, esto esta mañana, además un cliente que le habían hecho un tratamiento anticontaminación con una máquina que no vale para nada. Y yo le decía, la cuchara. ¿Por qué te estoy Alucinado, contando todo claro. esto? ¿Por qué decía yo, en lugar de matar pajaritos, matamos conejitos? Porque al final el resultado de esa contaminación que no sale de forma directa, evidentemente los gases se tratan, se contamina menos, pero se generan todo ese tipo de residuos en un colector, en una EGR. Y al final, ¿qué hacemos con eso? Claro. O sea, es decir, contaminamos menos, vamos a ver, no lo tiramos a la calle directamente, te cuesta el doble el coche, pero eso queda ahí. Claro. Y toda esta No gestión... desaparece como mucha gente cree que los sistemas limpian. De esto se encarga el taller. Y ahí entra que el taller tenga una buena gestora de residuos, que dentro de esa gestión de residuos tengan ese residuo, que no es el habitual, y qué pasa luego con ese residuo, qué se hace con él. ¿Qué se hace con él? Que me lo expliquen a mí. Porque yo sí que pago un dineral todos los meses para que se lo lleven. Pero hay piezas, o por ejemplo residuos como las lunas de los coches, que al llevar una lámina, su reciclaje es tan complicado que no se recicla y se almacena. ¿Hasta qué? Pues hasta que se queme, como se quemaron las ruedas esas famosas de Seseña, que habían millones, o pasen cosas que a veces pues uno puede pensar incluso que son intencionadas, teniendo en cuenta, y es mi opinión personal, que es tan costoso de reciclar. Porque fíjate que luego para las ruedas se hacen carreteras y se pueden hacer cosas, pero todo esto es muy costoso. Entonces yo le digo a la gente, quiero que sepáis por qué vuestro coche cuesta más dinero. Y vuestro coche cuesta más dinero por todo lo que estáis viendo aquí, porque todo esto encarece el precio del coche, es lógico. No hemos hablado de esto, que tiene una pinta maravillosa, ¿verdad? A ver, enfoca, Camilo. A ver. Parece un jarabe del horror. eso, Aquí. ¿no? ¿Sí? Mira, Camilo, qué bonito. Esto que ves aquí es urea. ¿Urea? Es otro tratamiento Eolis que llevan otro tipo de coches, que en lugar de utilizar el AdBlue, llevan esto, que esto además si lo abriésemos en su interior es como una bolsa de placas, de plaquetas, como si te hiciesen una transfusión. Es otro sistema más que encarece nuevamente el asunto. Oye, Ángel, pero tú me dijiste una vez, hubo alguien en los años 20 1927, que lo he mirado antes de venir, que no me que acordaba. ya intentó crear otra cosa. ¿Y o no le dejaron o qué pasó? Esto tiene que ver un poco con la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Al final hay un químico, que no recuerdo el nombre, que además creo que estaba metido con algún tema de los nazis, que allí como no había petróleo en aquel momento, empezó a desarrollar el biocombustible. Te estoy hablando del 27, hace años ya del biocombustible. 1927, Claro. 100 años. Sí, sí, y ahora se está hablando del biocombustible o del combustible sintético, que para mí es la solución, y eso es lo que le vengo a contar a todo el mundo, que para mí hay una solución, y es el combustible sintético. Iker, si yo tengo un biocombustible que lo sacamos de fuentes naturales, como el carbón, o como las plantas, o como otro tipo de fuentes, que son más verdes, más ecológicas, porque al final todo esto hay que entender que esto se utiliza porque el resultado de esa combustión que hay dentro del motor es contaminante. Si yo soy capaz de tener la misma potencia, la misma densidad energética con un combustible sintético, imagínate qué maravilla, porque lo que sale no contamina. Y a este tipo no lo dejaron progresar. qué Este curioso. tipo paró ahí, la guerra se perdió, este tipo llegó a venir a vivir a Madrid, que es muy curioso lo de este tipo, luego El estuvo inventor en Buenos del Aires. combustible sintético. Y dejó de... Perdón, del combustible bio. El Bio. sintético es una cosa nueva que además Ya. quiero dar desde aquí las gracias a Repsol, porque están haciendo algo que para mí es una empresa española y que está desarrollando un combustible sintético que es capaz de coger el CO2, chuparlo y a través del hidrógeno verde hacer una especie de combinación para que lo que obtengamos sea sintético y sea ya no
menos nocivo, sino que encima recorte el CO2 del ambiente. O sea, es que es brutal. Un día tenemos que Se hablar puede hacer. de este hombre que lo intentó hace 100 años. Me dice que me tengo que ir ya. Pues nos vamos, ya no hay Oye, ningún problema. Ángel, gracias por la lección, querido amigo. Gracias por la lección. Vamos a hablar ahora, como siempre, impresionante. Vamos a hablar ahora